SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta Bienvenidos a su programa SAEDU, por una comunidad más pensante, donde hablaremos sobre la educación, para que ustedes conozcan más y la puedan aplicar mejor. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez Hidalgo. AMANC Hidalgo y Familia Máster 34 te invitan a donar. AMANC es el espacio ideal para la recuperación de niños, niñas y adolescentes en tratamiento contra el cáncer. En la ciudad de Pachuca, AMANC brinda servicios complementarios a la atención médica recibida en hospitales, apoyando con medicamentos, estancia temporal, alimentos y transporte, así como soporte emocional y actividades de desarrollo humano. La Familia Máster 34 es un grupo de voluntariado creado a partir de un entrenamiento de coaching que te invita a donar alimentos no perecederos, productos de aseo general e higiene personal y medicamentos. Recibimos tus donaciones en AMANC Hidalgo, ubicado en la colonia Venta Prieta, atrás del Hospital del Niño DIF. En un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfono 7155410. Ayúdanos a ayudar. Ayúdanos a ayudar. Familia Máster 34. Buenos días, hoy martes 8 de noviembre, saludo a todos los radioescuchas de SAWAC Radio. Doy gracias a Dios por permitirme grabar un programa más para ustedes. Hoy en su programa SAEDU, por una comunidad más pensante, el día de hoy hablaremos sobre los ambientes de aprendizaje. Y para empezar a hablar sobre esto, vamos a dar una pequeña introducción, las tendencias de las naciones, como en el mundo global y competitivo, generadoras de altas exigencias en los procesos productivos, sociales, impulsan a las universidades o a cualquier escuela a que tengan nueva información, nuevos espacios para facilitar el ambiente al alumno. Y si hablamos sobre educación basada en competencias, se fundamenta en la conjunción de principios, teorías como la psicología, como la pedagogía, la sociología y en particular el constructivismo, como paradigma reciente, tratando de lograr aprendizajes significativos que impliquen el cambio de conductas, aplicaciones, asociaciones y de utilidad. Sabemos que hablar de competencias engloba muchas cosas, como ahorita mencionábamos, algunas ramas como la psicología, pedagogía, sociología, que esto tienen que conjuntar para que un docente, una institución tenga alumnos con una educación o aprendizajes significativos, que al final nosotros es lo que necesitamos o es lo que requerimos en la sociedad, alumnos que tengan ese aprendizaje significativo, que lo lleven a la vida real y que lo sepan realizar o sepan desenvolverse, que eso es lo importante que nosotros buscamos al final de concluir una escuela, a lo mejor de concluir la primaria, pues lo que buscamos es de que lleven los conocimientos básicos necesarios para que cuando pasen a la secundaria conozcan y se desarrollen ahora a nivel secundario. Es por eso que hoy vamos a estar hablando sobre estos ambientes de aprendizaje. Comúnmente o a veces a lo mejor ni siquiera lo habíamos escuchado, estos ambientes de aprendizaje, pero es muy importante estos ambientes de aprendizaje porque a lo largo de lo que hemos hablado sobre educación, que siempre ha sido, hemos hablado sobre estos ambientes de aprendizaje, probablemente no con este nombre,
pero pues al final hemos hablado sobre este ambiente de aprendizaje. Es por eso que el día de hoy pues vamos a hablar sobre estos ambientes de aprendizaje. ¿Qué son? ¿Para qué nos sirven? Como docente, como padre de familia y sobre todo al alumno, que al final es lo importante, el alumno. Y ellos, como se desempeñan dentro de estos ambientes de aprendizaje, pues es muy importante para él. Es por eso que antes de definir qué es un ambiente de aprendizaje es importante que se determine principalmente qué es el entorno, entendiéndose como todo aquello que rodea el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, es el espacio que rodea al alumno en tanto que está participando en dicho proceso. Lo contribuye desde elementos materiales como la infraestructura, las instalaciones del plantel, así como aspectos que influyen directamente en el alumno, tales como factores físicos, efectivos, culturales, políticos, económicos, sociales, familiares e incluso ambientales. Todos estos elementos se combinan y surgen un efecto favorable o no tanto para el aprendizaje del alumno. Si se dan cuenta, todo lo que rodea al alumno al final es ese ambiente de aprendizaje. El ambiente de aprendizaje corresponde a los espacios en los que se va desarrollando las actividades de aprendizaje. Este puede ser de tres tipos: áulico, real y virtual. El primero, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan en el salón de clases. El ambiente real puede ser un laboratorio, una empresa, una clínica, una biblioteca, áreas verdes. Todo lo que rodea al alumno y que puede realizarlo, esto es la parte real, esto es lo que ellos pueden estar tocando, conociendo. Es decir, escenarios reales donde se pueden constatar de aplicaciones de los conocimientos y habilidades adquiridas, incluyendo también la práctica de actitudes y valores. Esto es algo muy importante. Aparte de que ellos desarrollan todas esas habilidades y conocimientos, deben de tomar en cuenta las actitudes y valores, porque a lo mejor realizan alguna actividad, pero con esa actitud negativa o pues a lo mejor ocultando algo o negando algo, pues al final ya no es un aprendizaje significativo, porque al final la enseñanza-aprendizaje debe de concluir con estas situaciones, con los conocimientos, con las habilidades, con las actitudes y valores, que esto es algo muy importante. Pero también habíamos hablado sobre estos ambientes virtuales que no necesariamente tenemos que salir a una institución para poder estar ahí, o a veces en la misma institución también tenemos estos ambientes virtuales, los que se crean mediante el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación, con la finalidad de proporcionar a los educandos recursos que faciliten su proceso de aprendizaje, como son las TIC. Pueden citarse como las computadoras, el cañón, el aula virtual, el uso del internet, donde pueden tener acceso a blogs, foros, chat, páginas especializadas en algún tema que ustedes requieran o actividades diversas, tales como la solución de crucigramas, rompecabezas, entre otras, que bien empleados contribuyen enormemente a la adquisición de aprendizajes por parte del alumno. Si ustedes se dan cuenta, ya estamos hablando sobre estos ambientes de aprendizaje. Todo lo que vaya rodeando al alumno son estos ambientes de aprendizaje. Todo esto pues al final es para adquirir su conocimiento. Nosotros no nos damos cuenta de que sus hijos ya están en ese entorno y vamos a ver y tenemos que verificar si ese entorno es propicio para que su hijo aprenda. A veces nosotros nada más decimos, bueno, tiene que estudiar. Sí, ¿en dónde? Pues en una escuela. ¿Qué escuela? Y pues buscamos la que se encuentra más cerca de la casa, o una escuela que a lo mejor cobra barato, si en este caso es una escuela particular, o si es una escuela pública, pues a lo mejor, como mencionamos, está muy cerca de la casa o es un lugar apropiado porque me da tiempo para realizar mis otras actividades. Pero no nos damos cuenta de esos ambientes de aprendizaje que debe de tener su alumno, o en este caso su hijo. Si nosotros observamos y nos damos cuenta que ese ambiente pues al final es negativo para nuestro hijo, en este caso para un alumno, pues debemos de buscar y cambiar que exista ese ambiente, un ambiente para que ellos puedan aprender, porque a lo mejor existe algún detalle dentro de esa institución, dentro de esa escuela, que pues al final no está ayudando para ese aprendizaje, que está yendo, sí,
que a lo mejor el docente le está enseñando, sí, pero está aprendiendo, que al final es lo importante, si está aprendiendo. Y si no está aprendiendo, entonces es algo que nosotros tenemos que identificar, analizar. Es por eso que es muy importante el acercamiento hacia las escuelas. Hablábamos en programas pasados cuando mencionábamos de que iban a recibir sus boletas y cuántas personas o cuántos padres de familia iban por ellas y eran mínimas. O a veces decían, pues es que el trabajo, yo entiendo ese aspecto y no puedo asistir, pero al final nos damos cuenta que pues no está aprovechando al 100% porque sus calificaciones pues van bajando. O al final, cuando nosotros hacemos una retroalimentación en nuestras casas con ellos mismos, vamos a ver, ¿cómo te fue en la escuela? Pues bien, ¿qué aprendiste? Pues ya no me acuerdo, o pues es que hice algo, pero creo que me dejaron tarea. Comúnmente contestan así los alumnos, pero nosotros como padres, ¿qué estamos haciendo más? A lo mejor nada más nos estamos enojando, pero esa es la solución. Nos debemos dar cuenta que esa no es la solución, que la solución es verificar por qué no está aprendiendo, qué estamos haciendo mal uno como padres de familia y también como docente y como institución para que no esté aprendiendo el alumno, no esté aprendiendo su hijo. Necesitamos checar y analizar esos ambientes de aprendizaje. Es por eso que vamos a estar hablando sobre estos ambientes de aprendizaje, cuál es el rol o el papel del docente, porque anteriormente sabíamos y lo habíamos visto en otros programas donde el profesor se paraba enfrente y bueno, apuntaba en el pizarrón, si era matemática, las tablas de multiplicar apuntaban y bueno, repetir. ¿Aprendiste? Sí, está bien. ¿No aprendiste? Pues bueno, ahora tendrás que estudiar más porque pues no le echaste ganas donde yo estoy explicando. Y al final, ¿creen que ese es un buen docente? Sabemos que no. Ahora el rol del docente pues tiene demasiadas tareas principales que deben propiciar la generación de ambientes de aprendizajes favorables para la adquisición de competencias en los educandos. Esto es algo muy importante que también ahora, actualmente, los docentes tienen ese factor. Claro, no porque tengan estos factores hay que dejárselos al 100% a los docentes. No, hay que recordar que es una conjunción entre alumno, padres de familia, docente y directivos, que esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque al final propicia y va a depender de muchos factores para sus hijos, como los sociales, los culturales, los políticos, económicos, familiares, de infraestructura y por supuesto de ambientes, entre otros. Es por eso que el estar hablando de estos ambientes lleva una conjunción, muchas cosas que van agrupándose, que van generándose dentro de todo. Porque pues al final también hay que recordar ese ambiente que tenemos dentro de nuestras casas. Es el propicio para que su hijo aprenda, cuando en este caso llevan una tarea, le están ayudando o tan solo están verificando que está haciendo esa tarea, si la está haciendo bien. De esto implica todos esos ambientes y que al final también como docente necesitamos verificar cómo son esos ambientes dentro de la institución y fuera de la institución. Es por eso que el estar hablando de competencias pues al final implica todo alrededor, qué está haciendo, cómo lo está haciendo, con esas habilidades, conocimientos y como mencionábamos, actitudes y valores, que eso también es muy importante. Vamos a mencionar unos elementos que lo constituyen estos ambientes de aprendizaje. Son los espacios para la interacción, espacios de la información, espacios de producción y espacios de exhibición. Estos son espacios que ellos deben de tener en cuenta una institución, un docente y ustedes como padres de familia para que su hijo aprenda. Porque al final eso es lo que buscamos, un alumno que esté aprendiendo las cosas, que no solamente las memorice, porque al final muchos la memorizan, las recuerdan para el examen, pero cuando ya la van a aplicar en su vida diaria, no tengo idea de cómo aplicarlo. Es por eso que al final un aprendizaje significativo es algo que se te queda y que lo vas a aplicar más adelante. Lo vas a aplicar a lo mejor cuando vayas a la tienda, cuando vayas a pedir trabajo si es una persona adulta, cuando a lo mejor tengan que realizar un juego, también ahí se denota todas estas habilidades que ellos van adquiriendo. Es por eso y es muy importante que ustedes
tomen en cuenta todos estos ambientes de aprendizaje. El hablar de ambientes de aprendizaje, vamos un poquito con la infraestructura de la escuela. Como yo les mencionaba, a lo mejor por ser escuela particular, vamos a pensar que tiene las mejores instalaciones, tiene las mejores bancas, los mejores salones, y nos damos cuenta que a veces no es así, pero los llevamos ahí porque a lo mejor fue económico o porque me están haciendo un descuento. Y hay que verificar, porque a lo mejor nos damos cuenta que cuando llegamos a un aula, pues no son las adecuadas. Y también esto pasa en las escuelas públicas. Llegamos a un salón que a lo mejor no es de nueva creación y que ya lleva 20, 30 años, y que nos damos cuenta que las instalaciones ya no son las adecuadas. Que nos ha pasado, o no sé si alguien de ustedes como padres de familia, que han llegado a un salón y que a lo mejor tiene un muro en medio. Imagínense cómo puede ser posible que un aula tenga un muro en medio. Sería increíble encontrar así aulas donde el aprendizaje pues sería un poco difícil, tener un muro en medio donde todavía atrás de ese muro pues hay bancas, ¿no? Imagínense a su hijo atrás de ese muro donde no está observando nada. O podemos encontrar algunos salones pues que al final su pintura o todo su decoración pues no es la adecuada. Imagínense un salón negro. ¿Cómo sería posible un salón negro? Sabemos que actualmente también los colores implican demasiado. Más adelante en otros programas vamos a estar hablando sobre estos colores, cómo deben de estar pintados sus salones o también el cuarto de su hijo, para que ese aprendizaje vaya siendo un aprendizaje significativo. Estos colores, claro, también van implicando de la personalidad del mismo alumno. Es por eso que actualmente los salones deben de tener varios colores, para que también se identifiquen ellos mismos, no solamente de un solo color blanco. Sabemos que hay algunos niños que pues no toleran el color blanco, entonces por eso a veces no aprenden, por eso a veces son muy inquietos, o en este caso todo lo contrario de inquietos. Nosotros tenemos que identificar, analizar, comprender todo ese entorno. Vamos a las bancas. A veces son bancas ya muy antiguas donde a lo mejor ha pasado en escuelas públicas que ya el clavo está más afuera que adentro, y aún así pues no es la única banca y siéntate ahí. Y nos vamos a una escuela particular, a lo mejor también ya son bancas un poquito feas, un poquito viejas, no son ergonómicas. ¿Qué quiere decir ergonómico? Pues algo cómodo. Al final buscamos ese ambiente de aprendizaje lo mejor a su hijo. Imagínense esas bancas que no son adecuadas, donde a lo mejor están lastimando su espalda, donde pues al final por no estar bien sentados, por no estar cómodos, pues al final no están aprendiendo, y eso es parte del ambiente de aprendizaje que deben de tener una escuela. Ustedes como padres deben de identificar todo eso. Vamos un poco afuera del aula. Está grande el patio, está pequeño, tienen áreas verdes. Esto es algo muy importante que también deben de tener las instituciones. A veces ha sucedido que en escuelas particulares pequeñas pues son escuelas muy reducidas, escuelas donde los salones son pequeños y pues el patio ni se diga, a veces ni existe un patio. Es por eso que a veces su aprendizaje es nada más estar en el salón, el estar ahí y el salir, el compartir con sus amigos pues se queda de un lado. Entonces necesitamos verificar toda esa misma situación, esos ambientes que debe de tener la escuela para que sus hijos vayan aprendiendo. Acuérdense que es algo muy general. A lo mejor ustedes comenten, pues es que así yo crecí, así yo también me desarrollé, pero bueno, acuérdense de algo muy importante. Si ustedes llegaron a ser licenciados o tener un posgrado, imagínense sus hijos si tienen un mejor ambiente de aprendizaje. Pueden llegar a ser doctores, pero con una gama muy importante, algo que puede crecer más. Estos ambientes se van a determinar desde la escuela. Es por eso que ustedes deben de analizar, comprender estas escuelas donde están sus hijos. Esto es algo muy importante, cómo son estas escuelas para que aprendan. Y pues no se diga también dentro del salón. Ahora actualmente todos estos espacios que debe tener el aula, espacios tecnológicos. Y es muy importante porque tienen un proyector, a lo mejor tienen una pantalla, una televisión, un pizarrón electrónico o un material que va enfocado a las TIC y lo están ocupando,
el docente lo sabe ocupar, porque cuántas veces nos ha pasado que tienen su proyector, tienen su computadora, pero ¿cuándo lo usan? Nunca. Entonces, pues al final decir, es que en la escuela donde está mi hijo tienen un proyector, tienen una pantalla, tienen bocinas, tienen algo tecnológico, tienen iPad, computadoras, pero la están ocupando bien, la están ocupando, el docente sabe ocuparlas, y es donde nosotros nos damos cuenta que pues, híjole, no saben o no lo saben ocupar. Nos hemos dado cuenta que a veces decimos que nuestros hijos, pues bueno, ahora la tecnología, el tomar un celular, el estar ahí dándole clic con la mano, lo saben, ¿no? Pero lo están aplicando al final bien. Esto es algo muy importante que también va dentro de este ambiente de aprendizaje. Es muy importante todo el entorno que deben de tener sus hijos. Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir hablando sobre estos ambientes de aprendizaje, y vamos a estar hablando sobre algunos principios que nos maneja un autor para que pues una institución esté adecuada y ustedes como padres se estén dando cuenta que sea favorable para sus hijos. Regresamos. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Regresamos a su programa SAEDU por una comunidad más pensante. Estamos hablando sobre estos ambientes de aprendizaje que deben de tener las escuelas para que sus alumnos o sus hijos tengan un aprendizaje significativo, que su enseñanza-aprendizaje sea el correcto. Y mencionábamos a un autor, o apenas lo vamos a mencionar, que es Robert Manzano, con sus 5 dimensiones del aprendizaje. El estar hablando sobre estas dimensiones, donde la primera dimensión se refiere a las actitudes y a las percepciones del estudiante. ¿Y a qué se refiere? El fundamento para que los alumnos adquieran un aprendizaje exitoso, significativo. Se debe tomar en cuenta el clima del aula, es decir, la influencia de factores afectivos, como por ejemplo ser aceptado por sus compañeros, así como el espacio, infraestructura, que se refiere a sentirse cómodo en la planta física. Era lo que mencionábamos de cómo se siente este clima en el aula, cómo es alrededor. Y aquí menciona algo muy importante también, el estar con sus compañeros, cómo es aceptado, porque es también parte de este ambiente de aprendizaje. Es algo muy importante la interacción entre los demás compañeros que tienen sus hijos, el estar comunicándose, el estar creando amistades, el saber conocer o trabajar en grupo. Este es algo muy importante y que también Robert Manzano menciona en estas 5 dimensiones. Es por eso que vamos a hablar sobre estas dimensiones que la verdad son sorprendentes, algo que menciona este autor sobre estos principios que deben de tener pues al final la institución, su mismo alumno, y ustedes se deben de dar cuenta. A veces, como yo mencionaba, ¿no? Nos llevamos a nuestro hijo a la escuela, aprendiste, sí, no aprendiste, pero ¿por qué? Y ahí vienen los regaños, ¿no? Aprendiste, ay, qué bien, sacaste 10, hasta ahí se queda. Ah, bueno, pero ahora sacaste 5, y vienen los regaños, vienen los castigos, y necesitamos analizar si ese ambiente de aprendizaje fue el correcto. Así debe de ser, ahora la educación debe de ser así. Entonces debemos de comprender y debemos de analizar todos estos factores. Y bueno, el primer principio que menciona es el ambiente de la clase, que ha posibilitar el conocimiento de todas las personas del grupo y el acercamiento de unos hacia otros. Progresivamente ha de hacer factible la construcción de un grupo de humano cohesionado con los objetivos, metas, ilusiones comunes. Durante muchos años la educación formal se ha enfocado en la transmisión de contenidos académicos, como si el alumno fuera un recipiente vacío cuyo éxito de la vida depende de la cantidad de información con lo que se llene. Lo que mencionábamos es nada más su hijo necesita retener información, es lo importante. Bueno, lo vemos demasiado a veces en el examen. Un examen no quiere decir que si sacó 10 es porque es muy buen alumno, o podemos decir retiene muy bien los conocimientos, bueno, más bien
la información, porque a veces los conocimientos no, sino la información. Esto es algo muy importante que a veces sucede mucho en los exámenes, y hay actualmente ahora estos exámenes pues ya las cambiamos por evaluación, y esta evaluación debe de ser diferente. ¿Por qué? Porque al final un examen a veces nada más lo único que hace es verificar si capta o retiene esta información. Si la captó, si tiene esa información, entonces lo va a sacar 10 porque lo sabe. Pero si nos vamos por conocimiento, si lo sabe aplicar, que esto es algo muy importante, nos vamos a dar cuenta que a veces no, que a veces dice, no, pero es que es así, pero nada más en memorizarlo, en la información, pero a veces con respecto y aplicarlo pues no lo comprenden bien. Es por eso que estos retos de la vida actual exigen unas personas que utilicen estrategias de solución de problemas que van más allá de la repetición de conceptos y procedimientos con los que han dado resultados en otros tiempos. Lo mismo, hablar de competencias, pues ahora es todas esas habilidades, conocimientos, actitudes y valores, aplicarlas en la vida cotidiana. Vamos con el principio número 2, es el entorno escolar que ha de facilitar a todos y a todas el contacto de materiales y actividades diversas que permiten abarcar un amplio abanico de aprendizajes cognitivos, afectivos y sociales. En este principio nos lleva a que ahora nosotros como docentes debemos buscar y propiciar los ambientes de aprendizaje, es decir, no solo en el aula o en los salones de clase, donde los alumnos pueden interactuar, sino también buscar otros escenarios, como por ejemplo los escenarios reales, como puede ser laboratorios, talleres de práctica, las visitas a empresas, la misma comunidad, pueblo, ciudad. Esto es algo muy importante, el que los alumnos interactúen fuera del aula. Comúnmente ahora existen muchos museos que lo hacen así, que ellos llevan a sus niños los verifican, los analizan y dicen, bueno, a ver, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y entonces ellos trabajan como si fueran niños grandes, personas grandes. Ellos es algo muy importante el estar interactuando fuera del aula. Si nos vamos a escuelas, universidades, ahora los llevan a empresas y ahí en las empresas les enseñan cómo van realizando ese trabajo, cómo lo hacen, y esto es algo muy importante porque al final van comprendiendo que no todo lo que se ve en el aula, pues a veces se ve en el trabajo, que es algo muy diferente, que ya al estar en la práctica nos damos cuenta que, pues bueno, no es lo mismo estar en una escuela, estar atrás de la banca o de la silla, de la mesa y poder realizar estas cosas. Esto es algo muy importante. Es por eso que la enseñanza organizada a través de proyectos didácticos plantea un cambio en relación con el profesor, lejos del tradicional papel de docente que consistía en suministrar información de forma directa y descontextualizada. Se enfatiza. ¿Qué quiere decir? Que pues ahora toda esta información ya va siendo mejor, ¿por qué mejor? Porque pues al final se está viendo en la vida diaria, que esto es algo muy importante, el aplicarlo. Vamos con el tercer principio. El medio ambiente escolar ha de ser diverso, debiendo a trascender la idea de que todo aprendizaje se desarrolla entre 4 paredes del aula. Deberás ofrecerse escenarios distintos, ya sean construidos o naturales, dependiendo de las tareas emprendidas y los objetivos perseguidos. Como lo mencionó al principio, estos dos, ahora en responsabilidad de nosotros como docentes y facilitadores, es gestionar los mejores escenarios de aprendizaje. Dichos escenarios pueden ser aólicos, reales y virtuales, como lo habíamos mencionado antes en este mismo programa. Toda esta importancia de que ahora también la tecnología es un escenario muy importante, cómo vamos a aplicar esa tecnología, lo mencionábamos, ¿no? Está el proyector, ¿lo sabes ocupar? Sí, ¿qué haces? Nada más proyecto diapositivas. ¿Eso es lo correcto? Sabemos que ahora tener un acceso a internet, tener una computadora y un proyector, podemos hacer infinidad de cosas. Pueden ver videos, pueden ver blog, podemos hacer una videollamada, un chat. Existen demasiadas aplicaciones donde podemos encontrar todos estos juegos interactivos que al final ayudan al alumno a comprender, a analizar. No, hay que recordar, uno como docente, que tenemos diferentes tipos de alumnos. Estos 3 tipos de alumnos que aprenden visuales,
kinestésicos y auditivos, que esto es algo muy importante. Entonces, a lo mejor viendo un video podemos comprender y ahí analizar con el auditivo y el visual, pero el kinestésico necesitamos ahora hacer una práctica donde él tenga que tocar, y a lo mejor un pizarrón electrónico, él ahí está interactuando, está aprendiendo y está teniendo un aprendizaje significativo. Y esto es parte del mismo ambiente de aprendizaje que debe tener su hijo. Principio número 4. El entorno escolar ha de ofrecer distintos subescenarios de tal forma que las personas del grupo puedan sentirse acogidas según distintos estados de ánimo, expectativas e intereses. Hablábamos sobre el color del salón y a veces podemos decir, pero pues ¿qué tiene que ver el color? Muchas escuelas en Canadá, en España, esas escuelas se esperan, el salón no tiene ningún color, se esperan hasta que ingresen sus alumnos para hacer un pequeño diagnóstico, verificar qué tipo de alumnos tienen y después pintan los salones. ¿Para qué? Para que con respecto a ese análisis que ya tuvieron, pueden comprender y decir, bueno, el color más apropiado para este grupo es este color. O pintarlo, esta pared de color azul, esta color blanco y esta color rojo. Entonces ya van teniendo en cuenta algo muy importante, que los colores también es algo muy importante, el entorno que ellos deben de tener. Esto es algo que necesitamos analizar como institución, necesitamos analizar como padres de familia. ¿Y por qué como padres de familia? Porque al final hay muchos de sus hijos que tienen su cuarto solito y ese color es porque le gustó o ese color es porque al final favorece, pues al final pues su aprendizaje. No sé, se me viene a la mente ahorita de que imagínense, pinten su cuarto de su hijo negro. Aparte de que se ve muy oscuro, vamos a ver un poquito más, no sé, unos 2-3 meses y van a verificar que su hijo se está deprimiendo mucho, que está teniendo cosas negativas. ¿Por qué? Porque el color negro favorece a eso. Entonces es algo muy importante el por qué saber pintar también como su salón, como su cuarto. Este es algo muy interesante que más adelante también vamos a estar hablando sobre esos colores y los diferentes colores que debemos de ir aplicando dentro de una institución, y no solamente dentro del aula, sino fuera del aula, los patios, las áreas verdes, la dirección. Todo esto es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. Y vamos con el quinto principio. El entorno ha de ser construido activamente por todos los miembros del grupo al que acoge, viéndose con el reflejadas sus peculiaridades y su propia identidad. Al principio lo relacionamos con la identidad de los estilos de aprendizaje y las expectativas que tienen nuestros estudiantes. En base a ello, plantear actividades de diverso índole, involucrando la lúdica y tomando en cuenta los distintos estados de ánimos de ellos. Por lo que es necesario que el docente, al plantear los ambientes, tome en cuenta las características de que presentan los estudiantes y ellos se sienten satisfechos, cómodos, y exista la comunicación de manera bidireccional, lo cual es importante la participación de manera conjunta tanto de docentes como estudiantes. Esto va enfocado también al entorno dentro del salón. Nosotros siempre tenemos a nuestros alumnos en filas. Nosotros tenemos siempre a nuestros alumnos alrededor. Nosotros siempre tenemos a nuestros alumnos en grupos o intercambiamos constantemente estos diferentes. Ahora vamos a hacer filas, ahora alrededor, una mesa, grupos. Esto es algo muy importante donde también los alumnos no siempre se vean, siempre llego a mi lugar. O cómo están formados sus alumnos, por estaturas, por calificaciones, que también esto es algo muy importante, que hay muchos alumnos, muchos docentes que todavía realizan eso, ¿no? A ver, tú aquí porque eres 10, aquí enfrente todos los del 10, los de la segunda fila, los 9, los 8 y hasta atrás, pues los 5. ¿Y creen que eso es adecuado para su hijo? ¿Creen que se sienta pues adecuado su hijo y decir, pues estoy bien, creo que desde aquí le voy a echar ganas porque estoy hasta atrás y tengo puro 5?
¿Creen que así lo piense su hijo? Probablemente inconscientemente está analizando a su hijo y está diciendo, híjole, pero ¿por qué me siento hasta atrás? ¿Qué no aprenderé? Voy a ocupar una palabra que comúnmente a veces o anteriormente se escuchaba demasiado y que ahora pues está, podríamos decir, un poquito prohibida esta palabra, decir, híjole, seré tan burro que por eso estoy hasta atrás. Y nosotros a veces necesitamos comprender, nosotros como docentes necesitamos comprender a nuestros alumnos y decir, bueno, si te está costando, ¿por qué te está costando? ¿Es necesario que te sientes enfrente? ¿Es necesario que te sientes en medio o atrás? Pero lo importante es que aprendas, que captes estos conocimientos que te estamos proyectando. Esto es algo muy importante que como docente ahora tenemos que analizar, comprender y decir, bueno, ¿cómo te gustaría que te sintieras hoy? ¿En dónde te gustaría que te sentaras? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Sabemos que a veces, pues sí, es un poco difícil uno como docente porque decimos, pues no solamente es él, sino son 30 alumnos, a veces ha sucedido que 40 alumnos, pero necesitamos comprender y analizar que pues al final debemos de tomar en cuenta 10, 15 minutos diarios a esos alumnos para que podamos comprender y que tengan un aprendizaje significativo. Y todo esto va enfocado al final a un ambiente de aprendizaje. Todo es un ambiente de aprendizaje, todos son ambientes de aprendizaje. Si ustedes se dan cuenta frente al grupo, estando en el grupo, fuera del grupo, me refiero en el receso, en la dirección, debe tener un ambiente de aprendizaje muy adecuado y también en sus casas. Si se dan cuenta todo lo que engloba para que su hijo tenga un aprendizaje mejor. A veces podrían decir, bueno, pero es que nosotros somos pobres, no tenemos para tanto, se duermen mis 3, 4 hijos en un solo cuarto, el color pues a veces ni siquiera tiene color y mi hijo aún así es muy inteligente. Y claro, a lo mejor sí sucede así, que son muy inteligentes, no importando ese ambiente de aprendizaje. Pero ahora imagínense si ese ambiente de aprendizaje fuera favorable para su hijo en la misma institución. Vamos a olvidarnos un poquito de la casa, sino en la institución, que se le diera pues un mejor ambiente, donde estuviera sentado en una banca muy bien hecha, donde sea ergonómica, donde sea cómoda para él. Ahora que el material que está dentro del aula sea adecuado para él y que se esté ocupando y que lo esté comprendiendo. No solamente reteniendo información, sino comprendiendo esos conocimientos. Más aparte, ese entorno de la escuela, cómo se lleva con sus compañeros, se lleva muy bien, tiene amigos, se relaciona muy bien fuera, en este caso en el recreo. Y más aparte, cuando va a realizar proyectos, también es una persona que interactúa. Imagínense cómo puede crecer su hijo. Entonces esto es algo muy importante que ustedes deben de tomar en cuenta cuando ahora vayan a inscribir a sus hijos a una institución, ya sea pública, privada, que observen esos ambientes de aprendizaje, que observen a los docentes qué tanto están ocupando esos modelos nuevos educativos basados en competencias o tan solo la parte tecnológica. ¿Lo saben usar? Y si lo saben usar, lo están aplicando dentro del aula. Esto es algo muy importante que ustedes deben de analizar. Recuerdo ahorita me mencionaban que iban en una escuela, van a comprar proyectores y que estos proyectores se van a dividir para 2 grupos. Y mencionaban que pues al final esos proyectores pues es para el conocimiento de sus hijos. Y una mamá mencionaba y decía, bueno, ¿y qué van a hacer con esos proyectores? Pues con esos proyectores podemos hacer ver películas. Y ya, podría ser nada más eso, ver películas, y por eso se va a adquirir ese proyector. Es por eso que debemos de, pues cuando se tenga que comprar un proyector es porque es algo necesario, no solamente para ver películas, sino todo lo que se puede hacer con ese proyector. Con el acceso a internet, que ahora de verdad el internet facilita estos conocimientos. La verdad es una herramienta muy poderosa que, claro, si se ocupa adecuadamente, es muy importante esta herramienta de internet.
Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos para dar una pequeña conclusión sobre los ambientes de aprendizaje. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Regresamos a su programa SAEDU por una comunidad más pensante. Vamos a concluir el programa dando una pequeña conclusión sobre qué son ambientes o entornos de aprendizaje. Y los ambientes de aprendizaje son escenarios hechos para favorecer el aprendizaje de manera intencionada. Es todo lugar donde existe un proceso de adquisición de conocimientos. Es aquel sitio en el que los individuos crean conocimiento a partir de sus capacidades, con la utilización de herramientas y o artefactos. Asimismo, los ambientes de aprendizaje no solo refieren a lugares físicos, sino que constituyen la edificación de situaciones de aprendizaje dentro y fuera del aula. Son escenarios virtuales y presenciales que deben brindar experiencias retadoras a los estudiantes y permitir a los individuos crear distintas soluciones a problemas diversos. Por otro lado, todo ambiente debe generar un aprendizaje autónomo y por otro, fomentar espacios de interacción entre estudiantes. Y con esto concluimos el programa del día de hoy sobre ambientes de aprendizaje que pues al final espero que pues tomen mucho en cuenta eso, porque es algo que va a favorecer demasiado a su hijo, o si no en este caso a ustedes si son estudiantes de preparatoria, de universidad. Al final el estar analizando todos esos ambientes que sean favorables para ustedes es algo muy importante, porque van a tener esos conocimientos, esas habilidades, esas actitudes y esos valores para la vida, que al final eso es lo importante, para la vida, no tanto para la escuela, sino para la vida. Y pues también recordándoles que nos sigan en las redes sociales en SAWAC Radio. Siempre realizo esta invitación a que nos sigan en redes sociales en SAWAC Radio, en Facebook, en Twitter, en YouTube, nos pueden encontrar, y también que sigan escuchando toda la programación que tenemos de ustedes en SAWAC Radio, toda esta programación que es para ustedes, que tenemos día a día para ustedes, y pues la hacemos con todo gusto para ustedes, para que exista una comunidad más pensante, que al final eso es lo que queremos, que ustedes vayan conociendo todo lo que engloba. Acuérdense que tenemos una programación muy variada en toda la semana y estamos hablando de diferentes temas. En mi programa que es educativo, pues trato de informarles toda esta comunicación de todo lo que tiene que ver una institución o todo lo que tiene que ver con educación, pero también ustedes se dan cuenta que tenemos programación variada, que eso es lo importante. Y claro, también haciéndoles la invitación que si ustedes quieren que pues nosotros platiquemos o mencionemos algún tema en específico, en este caso en educación, pues comuníquense con nosotros en redes sociales, ahí nos pueden escribir un mensaje y nosotros con todo gusto vamos a estar hablando sobre ese tema que ustedes mencionen. Esto es algo que la verdad nos agrada, es algo que lo hacemos de todo corazón para ustedes, para que pues ustedes tengan un pequeño conocimiento significativo, lo que estamos hablando de los conocimientos significativos, algo que se les quede, algo que ustedes lo puedan ocupar no solamente con ustedes mismos, sino en todo su entorno y en su vida, que esto es algo muy importante. Y pues de mi parte sería todo por el día de hoy. Agradezco mucho a Dios por permitirme grabar un programa más para ustedes en su programa SAEDU, y me despido de ustedes mandándoles un fuerte abrazo. Se despide de ustedes en los controles Ismael Pérez Sánchez y en la voz Antonio Pérez Sánchez. Nos vemos, hasta luego. SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez, Hidalgo, presentó